Tengan buenas tardes todas las personas presentes. Vamos a reanudar la audiencia de debate. Marvin, siga prestando atención. Vamos a iniciar con la exposición de las conclusiones de la parte querellante. Licenciada Núñez. Señor juez, únicamente para hacer una corrección de la última diapositiva donde se fijó la pena solicitada por el Ministerio Público para que efectivamente se tenga por corregido que son 48 años, no como se indicó 50. Tomamos nota, licenciada. Gracias. Muchas gracias por la aclaración. Licenciada Castellón tiene la palabra para que exponga las conclusiones de la parte querellante. Buenas tardes, señora jueza presidenta, buenas tardes con jueces y a todos los presentes. A continuación voy a hacer las conclusiones de la parte querellante y seguidamente don Juan Diego hará las conclusiones de la parte actora civil. Esta es una querella de acción penal pública por los delitos, por 2 tentativas de femicidio y un femicidio. Esos son los delitos querellados. Los querellantes y actores civiles son doña Ivania Vallejo Briceño, don Douglas Fernández Aguilar y la menor de edad Luciana Brenes Fernández, quien es hija de la ofendida. Los querellantes están debidamente legitimados en este proceso. La víctima directamente ofendida por los delitos querellados es Miriam Andrea Fernández Vallejo, quien falleció como consecuencia de asfixia por estrangulación. Miriam Andrea falleció el 29 de marzo del 2018 a los 20 años. Era madre de una bebé de 9 meses cuando murió, pesó 68 kilos y midió 161 centímetros. De acuerdo a las manifestaciones que hicieron bajo fe de juramento los testigos, doña Ivania, don Douglas, los padres de Andrea, así como las amigas cercanas de Andrea y la hermana de Andrea, María José, Andrea era una persona especial para su familia y para sus amigos. Era una persona jovial, servicial, dulce, muy alegre, comunicativa, sociable, tenía muchos amigos. El mismo imputado reconoció que ella conocía a mucha gente. Era una muchacha tranquila, era atlética, disciplinada, segura de sí misma, un ser de luz, dijo su mamá, una persona única, una mujer vanidosa. Ella es Miriam Andrea. Aquí está Miriam Andrea con su bebé Luciana. Aquí está en el equipo de porrismo porque ella siempre practicó deportes, era una muchacha disciplinada, deportista, atlética. Aquí está con su mamá y con su hermana. Aquí en este proceso penal no cabe duda que Miriam Andrea murió de asfixia por estrangulación y la manera de muerte es homicida. Eso es un hecho comprobado, aquí no hay duda que pudo haber sido suicidio, que ella se pudo haber autolesionado. Es una causa de muerte homicida y el responsable de esta muerte es el imputado Marvin Brenes Oviedo, quien es el querellado y demandado civil. Ahí podemos ver a una toma del video que está incluido como prueba material en este proceso penal. Es el video del 18 de agosto del 2007 que fue reproducido esta mañana ante sus autoridades y es un video que fue tomado del teléfono de celular del imputado. Ahí podemos ver que es un hombre, no solo es un hombre delgado, es un hombre fornido, con una fortaleza y entrenado para atacar y para vencer a su oponente. Eso es evidente con solo ver las fotografías. Marvin Brenes Oviedo es autor responsable de 2 delitos de tentativa de femicidio y un delito de femicidio en perjuicio de Miriam Andrea Fernández Vallejo. Esto de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres.
A continuación, la parte querellante considera que es importantísimo hacer una referencia al perfil del querellado. ¿Por qué? Y este perfil no es una ocurrencia, este perfil lo han acreditado aquí los testigos, no solo los testigos, sino también la prueba material, la cantidad de videos que se han reproducido en esta sala, los mensajes de texto que hacen ver cuál es el perfil del querellado. Él tiene un alias, le dicen Pillín, así lo dijo Andrea en la denuncia por maltrato que interpuso el 25 de diciembre del 2017. Es un hombre de 25 años de edad, viudo por haber asesinado a su esposa, bachiller en publicidad. Es adicto a las drogas, de eso no cabe duda, no solo por las declaraciones que él mismo dio y por las declaraciones de los testigos, sino que cuando fue valorado por el médico forense, el doctor Pablo Navarro, el 4 de abril del 2018, Marvin manifestó que él consume drogas semanalmente desde el año 2010. Así lo establece el dictamen médico legal 2018-2544 del 4 de abril del 2018. Marvin no tiene ningún padecimiento físico ni mental, es un hombre de fortaleza física notable. Él mismo dijo ante sus autoridades que entrena 6 veces por semana, entrenaba en un gimnasio, ahora entrena en la cárcel y es entrenado en artes marciales, porque el gimnasio Dojo, aunque él lo niegue, es un gimnasio especializado en técnicas de artes marciales. El imputado es un hombre manipulador, es mentiroso, no solo mintió a Andrea en su relación constantemente, sino que vino a mentir ante sus autoridades. Y más adelante nos referiremos por qué él mintió en su declaración en este tribunal. Es una persona egocéntrica, es tan egocéntrico que ni siquiera se da cuenta que hay una prueba contundente con la que puede ser condenado a la pena máxima, a 50 años de prisión. Y es tan egocéntrico que no se da cuenta que está hundido en este momento. Es un hombre frío emocionalmente, no tiene remordimiento alguno. Aquí ha demostrado que no siente dolor alguno por la muerte de su esposa. No ha demostrado ningún respeto hacia los papás de Andrea, hacia los amigos, hacia la hermana de Andrea. Más bien su actitud ha sido retadora desde que entra a la sala y todo el tiempo que permanece sentado en esa silla. Es un hombre que tiene dificultad para controlar sus impulsos, es violento, es colérico, ha tenido un estilo de vida parasitario, es decir, vive a costa de otras personas. Él necesita ayuda para pagar el carro nuevo que tenía, le presta dinero a su hermana, le presta dinero a sus papás. Cuando se casa con Andrea, él no es capaz de mantener a su esposa y a su hija, sino que tiene que ir a vivir a la casa de sus suegros. Sus suegros son los que lo alimentan durante los 4 meses que él vivió en esa casa. Sus suegros son los que cubrieron las necesidades de Andrea durante el tiempo que estuvo embarazada, cuando se casó con Marvin, y mantuvieron también a Luciana, y hasta la fecha lo hacen porque el imputado nunca fue capaz de cumplir con sus obligaciones como padre. Es un hombre promiscuo. Evidentemente aquí en el juicio se ha tenido por acreditado, incluso por declaraciones de los testigos de descargo, que Marvin por lo menos le fue infiel a Andrea en 3 ocasiones, con una mujer llamada Montserrat, con Mariana Nieves y con otra mujer que conoció en un bar, dijo uno de sus amigos, Brian. Además que era infiel con Andrea, se aseguraba de que Andrea se diera cuenta de las infidelidades, porque esa era parte de la agresión psicológica que él acostumbraba a infligir contra Andrea. Él se preocupaba que ella se diera cuenta, y eso generaba evidentemente en la relación los conflictos que han quedado evidenciados en este proceso. Tiene dificultad para adquirir compromisos, utiliza a los demás en beneficio propio. Y además, el imputado evidentemente quedó demostrado que sus costumbres son de una persona promiscua, que en lugar de pagar sus obligaciones como padre y como esposo, se gastaba el dinero en nightclubs y en prostíbulos. Aquí tenemos una cuenta, esta información es parte de la prueba documental,
es parte del expediente de suspensión de patria potestad, donde el mismo imputado aportó los estados de cuenta de su tarjeta de crédito y de su cuenta de banco. Esa información la dio el imputado. Resulta que el 18 de noviembre del 2017 asistió al nightclub Margaritas y pagó una cuenta de 85.000 colones. En ese momento ya estaba casado con Andrea. También tenemos que el 24 de diciembre del 2017, un día antes de intentar matar a su esposa Andrea, de intentar estrangularla en 2 ocasiones, visitó el club Pantera Rosa y pagó una cuenta de 12.000 colones. En Paraíso Rosa Spa y Masajes, que es del mismo club, pagó una cuenta de 37.200 colones. Esto el 24 de diciembre del 2017, un día antes de que casi estrangula a su esposa. El 7 de enero del 2018, iniciando el año, meses antes de asesinar a su esposa, fue al nightclub Josephine's y gastó $148.61, 15 días después de intentar asesinar a su esposa. Ahora bien, el perfil del imputado se puede determinar no solo por las declaraciones de los testigos y por lo que podemos ver por sus propias actuaciones, sino también por lo que le ha dicho su propia hermana. Usted le dijo, usted está desenfocado, usted es muy malcriado. Ese es un mensaje del 1 de febrero del 2018. Y él mismo dice en un mensaje que le envía a la ofendida Andrea Fernández el 18 de marzo del 2017. Él dice, no me gusta ponerme de esa forma porque yo cuando me da cólera no me controlo. Él mismo lo afirma, él no se puede controlar. Cuando le da cólera explota y ya sabemos que es capaz de asesinar a una persona. Su propia madre le dijo en un mensaje del 5 de enero del 2018, con usted no se puede hablar, solo gritos y golpes, malas palabras. Ese mismo día le dijo vividor, y es efectivamente la personalidad parasitaria que tiene el imputado, que siempre trata de aprovecharse de los demás, de vivir a costa de los demás. Su propia madre le dijo marihuano, estás hecho una piltrafa, ¿cómo es posible que se haya dejado arrastrar por el demonio? Con un drogadicto no puedo vivir. Ese mensaje de audio es el del 12 de marzo del 2018, días antes de asesinar a su esposa. Esto demuestra no solo el perfil del imputado, sino que el imputado estaba drogándose constantemente. En el mes de marzo del 2018 el imputado estaba drogándose constantemente. No se podía controlar y cuando se drogaba, según lo afirmó una de los testigos, Sharon Vega, él se ponía muy colérico, se ponía muy agresivo. Su madre le dice, algún día entenderás que el tiempo perdido en mal genio, histeria, mala crianza te va a pesar en el alma. Despedirse de mí con gritos es normal para usted. Esto fue el 25 de marzo del 2018. El imputado estaba descontrolado, siempre ha sido agresivo, en ese mes fue especialmente agresivo. Aquí podemos ver una línea del tiempo que da datos sobre el ciclo de la violencia doméstica en esta pareja. Realmente el imputado y la ofendida tuvieron una relación corta, fue una relación desde que empezó el noviazgo en diciembre del 2015 hasta que falleció, hasta que el imputado la mató el 29 de marzo del 2018. Pasaron 2 años y 4 meses. En ese poco tiempo, el imputado desde el inicio se encargó de agredir verbalmente, psicológicamente y físicamente a Andrea, hasta reducirla a la impotencia, hasta reducirla a un estado en el que ella no podía defenderse y perdió su voluntad. Aquí podemos ver, ellos se casaron el 18 de diciembre del 2016. A finales de abril del 2017, ellos se pasan a vivir, cuando se casan, a la casa de los papás de Andrea. Ahí viven alrededor de 4 meses y en abril del 2017 Marvin abandona a su esposa embarazada en la casa de sus padres. ¿Por qué se va? Ahora viene a decir que Andrea le pegó como un taco. Eso es absolutamente falso,
porque su misma hermana en un audio que escuchamos en esta sala le dice, sí, aunque la nariz ya se te curó, le dice al día siguiente, te hizo un daño psicológico. Pero no es que Andrea le tiró un taco, sino que Marvin casi la asfixia con una almohada. Eso se lo dijo Miriam Andrea a su hermana María José. Y además María José vio claramente cuando Marvin estaba sacudiendo a Andrea de forma salvaje en la habitación, y por eso Andrea pidió ayuda. Al día siguiente de ese incidente, Marvin abandona a su esposa. El 8 de junio del 2018 nace Luciana. Durante el periodo de tiempo que Andrea está embarazada, Marvin no se hace cargo de su esposa, Marvin no se hace cargo de la manutención de su esposa embarazada, no va a los controles prenatales, es mentira que haya ido a los controles prenatales, ni siquiera sabe cómo se llamaba la ginecóloga de Andrea, dónde estaba ubicada la clínica, es falso que él la acompañara. Quienes apoyaron a Miriam Andrea durante su embarazo fue su papá y su mamá. Ellos fueron los que estuvieron ahí manteniéndola económicamente y dándole apoyo moral, tratando de sacarla del ciclo de violencia doméstica en el que estaba sumida. Ahora bien, en el 2017, aproximadamente en agosto, ellos empiezan a verse, empiezan a tener contacto y se ven de vez en cuando. El 25 de diciembre, cuando Andrea todavía vive en la casa del 2017, cuando Andrea todavía vive en la casa de sus padres y el imputado no estaba viviendo ahí, llega a dejarle un regalo a su hija, es cuando se dan las dos tentativas de femicidio. Andrea lo amenaza con que le va a poner una demanda de pensión alimentaria. Le dice, le voy a poner una demanda de pensión alimentaria porque usted no me está ayudando, usted no está supliendo las necesidades de Luciana. Y él entra en furia con la amenaza de esa demanda de pensión alimenticia, y finalmente por eso es que termina matándola, para no tener que pagar la pensión. Por eso se la lleva a esa cabaña y por eso termina asesinándola. El 13 de febrero del 2018 Andrea presenta la demanda de pensión alimentaria y por las presiones que ejercieron no solo el imputado sino su mamá y su hermana, Andrea considera su decisión y solicita no solo el cese de las medidas de protección, sino que también el 28 de febrero del 2018, sino que también el 14 de marzo del 2018, Andrea solicita el archivo del expediente de pensión alimentaria. ¿Por qué? Porque el imputado le dijo, para que vámonos a vivir juntos, ¿no? Vamos a vivir juntos, y esa era sencillamente porque no quería pagar la obligación, no quería pagar la pensión, que era de un monto de 175.000 colones. El 18 de marzo del 2018 se mudan a la cabaña y 11 días después Marvin asesina a su esposa en la cabaña a la que se acaban de mudar, y finalmente pues no tuvo que pagar definitivamente ninguna pensión alimentaria. Después de la muerte de Andrea, el imputado tampoco ha mantenido a su hija, no ha suplido las necesidades de su hija, y son sus abuelos maternos, don Douglas y doña Ivania, quienes han cuidado de Luciana, quienes la han protegido y quienes han suplido todas sus necesidades económicas. Esta foto es muy significativa, es una foto de la boda del imputado con la ofendida Miriam Andrea, y aquí es muy notable la desproporción de las manos del imputado respecto al cuello de la ofendida. La tiene tomado del cuello. Él tenía una obsesión por el cuello de Andrea, la intentó matar, la intentó estrangular el 25 de diciembre del 2017, le hizo una llave en la fiesta de Sofía Solís, y cuando ella le decía que lo soltara, él se negaba a soltarla. Él tenía una obsesión con el cuello de Andrea, y vean la proporción, con solo una mano pudo haberla estrangulado. Así de fácil, con solo una mano pudo haberla estrangulado. Y Andrea ahí evidentemente está en tacones. Andrea es una mujer mucho más baja que el imputado, y la desproporción entre la fuerza y el tamaño del imputado no se compara con el tamaño y la vulnerabilidad en la que se encontraba Andrea. Es muy importante sus autoridades que tomen en cuenta que los ataques del imputado contra la ofendida empezaron cuando ella estaba embarazada. Una mujer embarazada es especialmente vulnerable, una mujer embarazada es sensible y además tiene un hijo en su vientre, no solo por la situación hormonal, sino también porque está protegiendo a su hijo.
y el imputado no solo le agredía verbalmente, sino que le pegó en la panza. Hay un mensaje de texto donde Andrea se lo dice: me pateaste la panza, la bebé no se movía. Y eso lo hizo el imputado cuando ella estaba embarazada. Eso fue, ahí es donde empezaron las agresiones, aquí es donde, según manifestó la propia Miriam Andrea en la denuncia que planteó el 25 de diciembre del 2017, el imputado comenzó a agredirla cuando ella estaba embarazada. Se aprovechó de su vulnerabilidad para hacerlo. Las amigas cercanas de Andrea declararon en juicio también, confirmaron este hecho e indicaron que al imputado le molestaban los achaques, le decía: córrase, me das asco. Todo eso mientras ella estaba embarazada, el sufrimiento que pudo haber tenido Andrea durante ese periodo de tiempo. Aquí podemos ver a Miriam Andrea embarazada. Esta es una foto que se tomó en Jacó después de que el imputado la abandonó en abril del 2017. Don Douglas nos contó aquí que se llevaron a Miriam Andrea a un paseo a Jacó y le compraron un cisne porque ella quería que le tomaran fotos con su pancita. Esta es precisamente una de esas fotos. Marvin Brenes Oviedo es un hombre sumamente violento, agresivo, con notable fortaleza física y entrenado en artes marciales para someter a su oponente. Esto no lo digo solo por las agresiones cometidas contra Andrea y finalmente por el femicidio, sino también porque el comportamiento que él mostró cuando interactuó con los testigos en diferentes momentos, acreditan que es una persona que no se puede controlar, y él mismo dice: cuando me da cólera no me controlo. Aquí lo vemos con su uniforme de Jiu-Jitsu de la Academia Dojo. Aquí lo vemos también, que esa es una foto certificada que portó la parte querellante, y donde se indica Dojo Escuela Marcial. El Combat Fitness es un entrenamiento físico basado en ejercicios de diferentes disciplinas marciales, al mismo tiempo con movimientos funcionales, exigiendo cuerpo y mente. Y bueno, esto no es una clase de acondicionamiento físico, no es una clase de baile, es una clase de entrenamiento de artes marciales, aunque aquí lo niega el imputado. Y en todo caso, aunque no tenga conocimiento en artes marciales, es evidente que cualquiera persona con la fuerza física del imputado y la desproporción respecto de la ofendida podría haberle estrangulado con una sola mano. Aquí podemos ver, esa imagen fue tomada del video que vimos en la mañana. Él dice: no, es que esos sacos de boxeo estaban ahí en el gimnasio para que entrenaran otras personas, pero quien está ahí, y sus autoridades pudieron observar la foto anterior donde está de frente, es el imputado dándole al saco de boxeo. Esa foto fue capturada del video reproducido anteriormente. Y aquí en esta parte voy a referirme a las manifestaciones de violencia que son diferentes a las agresiones que cometió contra Andrea. Y su hermana María José Fernández dijo que a inicios del 2018, cuando estaba en casa con unos amigos, vio a Marvin pegándole a un muro. Estaba súper violento y Andrea estaba llorando. No le estaba pegando a Andrea, pero le estaba pegando a un muro. Sharon Vega dijo que en el cumpleaños de Sofía Solís, Marvin y Andrea la fueron a dejar a su casa y Marvin manejaba a exceso de velocidad para intimidarlas. Esa es una manifestación muy clara y muy normal en los agresores, porque les dicen a sus víctimas: tienen su vida está en mis manos. Ese es el mensaje que le está dando a sus víctimas: su vida está en mis manos, yo tengo el carro, yo tengo el control, yo tengo el poder y puedo manejar exceso de velocidad y puedo matarlas. Andrea le decía: cuidado, está Luciana, no me importa. María José Solís declaró que una vez fueron a McDonald's y dejaron el carro en ese parqueo. Cuando regresaron, habían roto una de las ventanas del carro y el imputado se puso tan furioso que le pegó un puñetazo al carro y le hizo un camanance a la carrocería. Es decir, la fuerza que puede tener este hombre para hacerle un camanance con su propio puño a un carro. Y además le dijo a Andrea estúpida y que era culpa de ella. Esa es una manifestación del carácter violento y colérico del imputado. Fabián Quiroz manifestó aquí que Marvin en una ocasión lo agarró del cuello y lo sostuvo en el aire. Tal es la fuerza, y él fue muy explícito, tal es la fuerza de esta persona que me sostuvo en el aire con una sola mano.
y le dijo, lo amenazó, entre Andrea y yo usted no se va a meter más. Aarón Hernández también, que es una persona conocido de Andrea, pero no es un amigo tan cercano, trabajó en Forex con Marvin, él lo metió a Forex y dijo aquí de forma clara que cuando Marvin perdía dinero en Forex golpeaba la pared con los puños, otra vez golpeando la pared con los puños. Claro, cuando tenía a Andrea enfrente, no era la pared a la que le pegaba, era Andrea a la que le pegaba, con sus puños. Ivania Vallejo dice que en su casa una vez lo vio golpear el mueble de granito con los puños y Marvin admitió haber tirado una piedra contra Andrea que terminó golpeando el ojo de Luciana. María Luisa Fernández también vio a Luciana con su ojo morado y así lo declaró en juicio. Y fue el mismo imputado el que reconoció ante los padres de Andrea, doña Ivania y don Douglas, que había sido él que tiró una piedra contra Andrea y por accidente cayó en el ojito de Luciana. Aquí está Luciana con su ojito morado, con su ojito derecho morado. Y esa fue la oportunidad, le tomaron una foto para captar esa lesión. A continuación voy... Licenciada, disculpe, es que el licenciado Castro está pidiendo la palabra. Sí, licenciado. Disculpe que interrumpa al tribunal y a mi colega. Ver al papá de Marvin muerto de risa para que mi colega lo vea, eso lo ha hecho en todo este juicio. Yo le suplico que lo saque de la sala. Gracias. No ha podido constatar esa situación de manera directa, sin embargo reitera a las personas del público la obligación legal, porque es una obligación legal, de mantener el orden y el respeto en la sala de juicio. En el instante mismo que el tribunal detecte un comportamiento inadecuado, cualquiera de las personas que están en la sala va a ser retirado de la sala. Entonces, por favor, compañeros de seguridad, cualquier persona que esté incurriendo en una conducta inadecuada dentro de la sala de juicio, por favor, lo retira de manera inmediata. Continúe, licenciada, por favor. Muchas gracias, señora jueza presidenta. A continuación, voy a referirme de forma detallada a las agresiones verbales del imputado contra su esposa embarazada, Miriam Andrea. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque Miriam Andrea fue cayendo en este ciclo de violencia doméstica y evidentemente las primeras agresiones fueron agresiones verbales. El imputado le fue bajando su autoestima, la hizo sentir mal, la hacía sentir fea, la hacía sentir inútil, la hacía sentir gorda, hacía sentir que ella era menos que otras mujeres con las que él andaba, y esto fue anulando su voluntad hasta el punto que Miriam Andrea no se pudo defender. Ella estaba metida en este ciclo de violencia doméstica y fue tratada por su esposo. Aquí vemos un mensaje del 18 de marzo del 2017, cuando Andrea estaba embarazada. Le dice: no seas estúpida, váyase a la picha, la vomito malparida, me cago en usted, hija de puta, piérdase malparida. Esos son agresiones verbales que el imputado utilizaba para agredir a su esposa. El 26 de marzo del 2017, Marvin le envía otros mensajes, le dice en un audio que lo escuchamos esta mañana, le dice a su esposa: usted es un idiota, usted es una hijueputa complicada, mae, no me jodas, usted no se deja querer, bájese del carro, grandísima loca. Desgraciadamente, Marvin te sentía un desprecio muy grande por su esposa, y ese desprecio lo siente todavía, porque así lo ha manifestado cuando se viene a sentar a declarar ante sus autoridades. Es absolutamente irrespetuoso contra su esposa muerta, contra su esposa fallecida, ni siquiera respeta la memoria de su esposa.
Doña Ivania Vallejo también escuchó cuando el imputado vivía en la casa con Miriam Andrea, que le decía, córrase, quítese, me das asco, y le decía, qué necia con esa vomitadera. Todas esas cosas no las supo doña Ivania por referencia, porque se las contaron, ella las escuchó. Ella escuchó cuando él le gritaba en la habitación en la que se encontraba. Don Douglas Fernández Aguilar también escuchó cuando le decía gorda, corras. Y María José Fernández Vallejo también escuchó cuando le decía perra, sucia, asquerosa, hijueputa. Sofía Solís dice que Marvin la trataba muy mal. Perra, no sea necia, la humillaba y le gritaba, le decía que era estúpida y que no sabía hacer las cosas. Marvin estaba preparando a su esposa, Marvin estaba preparando para reducir a su esposa a la impotencia, a ser de una mujer feliz, segura de sí misma, vanidosa, con muchos amigos, con una vida realizada y protegida por su familia y por sus amigos, a ser una persona insegura que cada vez se fue aislando más de su círculo de amigos y de su familia. El imputado también agredía a Andrea de forma psicológica, ejercía violencia psicológica en su contra. Doña Ivania dice que Marvin, cuando vivieron en la casa de ellos, llegaba tomado y drogado. Hablaba grosero a Andrea, le decía que era fea, que estaba gorda cuando Andrea estaba embarazada. Mantenía relaciones extramatrimoniales, las infidelidades que hemos mencionado. Abandonó a Andrea cuando estaba embarazada y la dejó muy dolida, así lo expresaron sus padres. Andrea estaba muy enamorada del imputado y quedó muy dolida cuando él abandonó, cuando ella estaba embarazada. Y aquí hay que hacer un paréntesis. El imputado vivió con Andrea 4 meses cuando estuvieron en la casa de sus padres y 15 días cuando él finalmente le terminó asesinando. También le reprochaba que amamantara a la bebé. María José Fernández Vallejo declaró, hermana de Andrea, que Marvin le bajaba la autoestima, le decía que estaba hecha mierda después del embarazo, le limitaba forma de vestir. Andrea dejó de usar vestidos y enaguas y Marvin la humillaba. Estas son manifestaciones claras de un agresor, la violencia psicológica que ejerce un agresor contra su víctima. Y la señora María Luisa Fernández, tía de Andrea, dice que Andrea le comentó que Marvin le era infiel, que le encontró mensajes de otras mujeres de comunicación sexual y condones usados en el carro. Aquí no solo doña María Luisa hace referencia a ese incidente, sino que también Fabián cuenta que en una ocasión vio condones usados en el carro de Marvin. ¿Y esto para qué es? Para demostrarle a los demás que él tiene relaciones en su vehículo. Y lo hacía para torturar a Andrea, para hacerle sentir mal, para maltratarla psicológicamente. Sharon Vega dice que Marvin le limitaba a Andrea el uso del celular. Andrea también, ella declaró que Andrea le dijo que había encontrado unos condones usados en su carro. Ella vivía con miedo y con vergüenza porque Sharon conoció a Andrea en el año 2018, a inicios del 2018. Ellas salían a bares, salían como amigas a ciertos lugares, a restaurantes, y Andrea siempre tenía miedo de que Marvin apareciera en ese lugar. También dice que Marvin le reclamaba por su forma de vestir y la comparaba, y Andrea se comparaba por eso con otras mujeres que salían con Marvin. Sharon Vega dice que Andrea le contó que Marvin dijo que hubiera preferido ponerse un condón para que no quedara embarazada de Luciana, y si ella le mencionaba algo de otras mujeres, él se ponía muy agresivo. Sus amigas Sofía Solís, Tamara Zúñiga y Mariana Jara coincidieron en que Marvin la controlaba y que no la dejaba salir con los amigos. Melissa Smith contó algo muy sorprendente, que el imputado en la cama de la pareja, en la cama matrimonial que tenían en la casa de doña Ivania y don Douglas, él trazaba una línea imaginaria para que Andrea no se pasara de su lado. No lo podía tocar porque si no se enojaba. Y también le molestaba que hablara con sus amigas, que le molestaba que encendiera la luz y decía que le estorbaba. Doña Ivania, aquí vamos a hacer referencia a las manifestaciones de violencia física y sexual del imputado en contra de la ofendida.
doña Ivania manifiesta bajo fe de juramento que Marvin andaba con otras mujeres y que contagió a Andrea del virus de papiloma humano. Es decir, Andrea no tenía relaciones, no tuvo relaciones con otras personas aparte de Marvin, y ella se contagió de ese virus, tuvieron que quemarle las verrugas como consecuencia del contagio. Por supuesto, si el imputado andaba en prostíbulos, andaba con diferentes tipos de mujeres, terminó contagiando a su esposa de ese virus. Melissa también, la testigo Melissa Smith, declaró que el imputado le exigía a Miriam Andrea que se viniera. Es decir, si Miriam Andrea no lograba tener un orgasmo, él se enojaba y le decía que le daba tiempo para que lo tuviera, y si no lo hacía era un problema. Sofía Solís afirma que el imputado obligaba a Andrea a mantener relaciones anales. Y María José Solís también indica que Andrea le contó que el imputado le pedía cosas que ella no quería hacer, y si no las hacía se enojaba, como por ejemplo meterle el dedo en el ano. Él quería forzarla a tener sexo anal y ella no quería, él se enojaba y se exaltaba. Mariana Jara, sobre la violencia física sexual, dice que al inicio la agresión del imputado contra su esposa era muy verbal, luego eran empujones, jaladas de manos, la ponía contra la pared, y conforme pasaba el tiempo se ponía más agresivo. Y muchas veces vio a Andrea con marcas en los brazos y en el abdomen, y le preguntaba que qué le había pasado, y ella decía que Marvin la había golpeado. Marvin se enojaba con Andrea cuando le reclamaba que le daba vuelta, y Melissa Smith fue muy clara al decir que cuando estaba embarazada el imputado golpeó a Andrea y la tiró de la cama cuando ella se pasó aquella línea imaginaria que él trazaba en la cama matrimonial. Este es un mensaje que, bueno, lo leímos, fue incorporado por lectura cuando se incorporó a la prueba material, donde ella le dice a el imputado: me pateaste la panza. Esto fue el 18 de marzo del 2017. Y después le dice: me dejó sin aire y la bebé no se movía. Y él, ¿qué le responde? ¿Qué más? Ajá. Eso fue lo único que le respondió. Cuando cuando declaró ante sus autoridades, dijo que eso era un invento de Andrea. Pues no, no es un invento de Andrea, porque Andrea amaba a su hija. Andrea estaba preocupada por su hija y preocupada porque el imputado le golpeaba el vientre y la bebé no se movía. Sus amigas hablaron y declararon aquí bajo fe de juramento que ella tenía moretes en la panza. Es decir, eso es totalmente coincidente con lo que Andrea está manifestando en esos mensajes. Aquí me voy a referir a la agresión ocurrida a finales de abril del 2017. María José Fernández Vallejo dijo que ella estaba estudiando en su casa, solo estaban ella y estaba Andrea como el imputado en la habitación cuando vivían en la casa de los papás de Andrea. Y ella declaró bajo fe de juramento que su hermana empezó a pedir auxilio y le decía: ayúdeme, venga, ayúdeme. Cuando entró a la habitación, el imputado estaba agarrando a la ofendida de los brazos de forma violenta. Después ella la sacó de la habitación, se la llevó a la sala y Andrea le contó que el imputado la estaba asfixiando con una almohada. Este hecho motivó que el imputado abandonara la casa de los papás, pero no fue por el taco que dice que le tiraron en la cara y que no le pasó absolutamente nada en la nariz, porque después fue un partido de fútbol y en la noche fue una fiesta donde su vecino Daniel. Lo que sucedió es que intentó asfixiar a su esposa. Esta primera vez fue la primera vez que intentó asfixiar a su esposa. La segunda vez fueron con las tentativas de femicidio el 25 de diciembre del 2017 y la terminó asfixiando por estrangulación, el cuello, el 29 de marzo del 2018. Sobre esta agresión, don Douglas declaró que su hija Miriam Andrea le dijo que cuando ocurrió ese incidente, que él la había agarrado muy fuerte, que la había sacudido y le golpeó la pancita. A continuación voy a referirme a las dos tentativas de femicidio, que para la parte querellante no es una tentativa de femicidio, son dos, porque Andrea declaró en su denuncia presentada ese mismo día que el imputado le presionó el cuello en dos ocasiones claramente identificables
Este hecho ocurrió el 25 de diciembre del 2017 en la casa de los padres de Andrea en el residencial Villadobe, casa 95D. Andrea indica en su denuncia que el imputado la agarró del cuello mientras le decía que era una malparida, que era una estúpida, que no lo amenazara con el proceso de pensión. Colocó su mano sobre el cuello de la ofendida y lo presionó fuertemente, a sabiendas de que ella podría morir por asfixia y aceptando ese resultado como posible. De esta manera interrumpió el flujo de oxígeno en el cuerpo de la agraviada mientras le insultaba y Andrea logró defenderse, por eso la soltó, lo golpeó en la mejilla, después lo golpeó en los testículos. Fue un ataque después de ese intento de femicidio cuando le presionó el cuello. Evidentemente, cuando una persona le presiona el cuello a otra, evidentemente es para dejarla sin aire, para asfixiarla, y su intención era matarla. Por eso decimos que es una tentativa de femicidio. Y la segunda tentativa de femicidio se dio en ese mismo momento porque cuando ella logra liberarse, golpeándole los testículos y golpeándola en la mejilla, entonces él le pega una patada en el abdomen, la tira en un sillón, la levanta del cabello y con ambas manos le presiona el cuello, con la intención de asfixiarla y darle muerte. Al tener imposibilidad para respirar, Andrea tomó un adorno que estaba en la mesa cercana y se lo pegó en la cabeza. Solo de esa forma tuvo posibilidad de soltarse de la agresión de su esposo en ese momento. El imputado huyó de la casa. Cuando bajaron los papás, él les dijo que más bien ella lo había agredido y después se fue de la casa y los dejó enllavados. Si el 25 de diciembre del 2017 el querellado no logró consumar el femicidio de Miriam Andrea, cuando intentó estrangularla en 2 ocasiones fue porque ella logró defenderse. ¿Por qué? Porque Miriam Andrea en ese momento estaba viviendo en la casa de sus padres. Miriam Andrea no estaba tan lastimada como estaba lastimada en marzo del 2018. Ella estaba tratando de salir del ciclo de violencia doméstica y evidentemente no tenía las muñecas lastimadas, los brazos lastimados, como sí estaba el 29 de marzo del 2018, que fueron circunstancias que, aunadas a los golpes que le propinó el imputado, le impidieron defenderse. Entonces, las acciones de Miriam Andrea impidieron que el querellado la estrangulara en la Navidad del 2017, pero lamentablemente terminó asesinándola de la misma forma por estrangulación en la Semana Santa del 2018, el 29 de marzo de ese año. Tenemos prueba abundante que acredita la tentativa de femicidio. Evidentemente, Miriam Andrea no puede venir a declarar aquí sobre esos hechos porque ya está muerta. Pero tenemos una llamada del 911 que escuchamos aquí en este juicio, donde doña Ivania informa que su hija fue agredida por su yerno, que su yerno agredió a su hija. Andrea, al día siguiente que ocurrieron estos hechos, fue a interponer una denuncia por violencia doméstica en el juzgado de violencia doméstica de Heredia y también presentó una denuncia ante la Fiscalía Adjunta de Heredia por el delito de maltrato, que es el número de expediente de este proceso al que se acumuló el proceso de femicidio. Esta denuncia, donde ella narra claramente los hechos que le ocurrieron ese día, está junta de folios 1 al 10 del expediente. La declaración testimonial en juicio de los padres de Andrea, quienes eran las personas que en ese momento estaban en la casa, estaban en el segundo piso y evidentemente no presenciaron esta agresión, estas tentativas de femicidio, pero cuando bajaron al primer piso y porque Andrea estaba llamándolos pidiendo auxilio, Andrea tenía el cuello rojo, los brazos enrojecidos, las manos hinchadas, el pelo desacomodado, el imputado le arrancó las extensiones del cabello y Miriam Andrea le contó a sus padres lo que había pasado y les dijo que Marvin estaba sangrando de la cabeza porque tuvo que defenderse, porque si no la iba a asfixiar. Esto se acredita también con las declaraciones testimoniales de las amigas de Andrea que declararon en este juicio y su tía María Luisa, a quienes Andrea les contó lo que le había sucedido, esa agresión, tentativa de femicidio del 25 de diciembre del 2017. Igualmente, la certificación médica, dictamen HSVPTD
7436-2018 de la Jefatura de Consulta Externa del Hospital San Vicente de Paúl acredita que Andrea fue atendida el 25 de diciembre del 2017, donde ella refirió agresión por parte de su esposo y fue revalorada al día siguiente, el 26 de diciembre del 2017. Miriam Andrea también fue valorada y en el dictamen en medicina legal y en el dictamen médico legal 2017-10805 del 27 de diciembre del 2017 se acredita que Andrea presentó equimosis violáceas ubicadas en el brazo izquierdo, ubicadas en cara anterior del tercio medio del brazo izquierdo de 1 por 1 centímetros, cara anterior del tercio medio del antebrazo izquierdo de 1 por 0.8 centímetros. Aquejó dolor en brazos y en cara anterior del cuello, sin palparse contracturas ni presentar déficit neurológico. Fue incapacitada por un día como consecuencia de esos hechos. Entonces, tenemos que Andrea refirió el ataque del que fue víctima y hay lesiones que estas lesiones descritas en el dictamen médico legal son compatibles con la denuncia que ella plantea ante la Fiscalía por el delito de maltrato. El imputado, que dice que fue agredido por Andrea, lo que hizo fue poner una denuncia de violencia doméstica, pero nunca fue valorada. La denuncia por pensión alimenticia, interpuesta el 13 de febrero del 2018, Miriam Andrea Fernández Vallejo, también relata los hechos de los que fue víctima el 25 de diciembre del 2017. Es decir, no es un invento, no es que ahí no pasó nada, como el imputado dice cuando se sentó aquí a mentir ante sus autoridades, que solo ella lo agredió. Por supuesto que pasó, porque ella presentó lesiones, presentó dolor en el cuello, denunció sus hechos, fue valorada en el Hospital San Vicente de Paúl y fue valorada en medicina legal por las lesiones que sufrió. El acta de apertura de evidencia y respaldo del mensaje de WhatsApp del celular de Sofía Solís fue transcrito por la Fiscalía y está agregado a folios 807 a 809 del legajo principal. Esta es la transcripción de un audio en el que Andrea le cuenta a su amiga Sofía Solís los hechos de los que fue víctima el 25 de diciembre del 2017. Y también consta en el folio 222 del legajo principal y folios 429 y 430 del legajo de prueba, que es el expediente de suspensión de patria potestad, donde Miriam Andrea le envía mensajes a su suegra Maricel Oviedo y conversan sobre la agresión del 25 de diciembre del 2017. El mensaje es un poco borroso, es una fotocopia de mala calidad, pero ahí dice, Andrea le dice a la suegra, porque yo lo agredo, ya veo por qué Marvin tiene el carácter y la actitud que tiene. Yo a él no lo agredí, doña Maricel, yo no voy a dejar que un hombre me maltrate, y si para usted defenderme es agredirlo, pues veámoslo así. Y Maricel le contesta, ¿quién le rompió la cabeza? ¿Lo hizo él mismo y mintió diciendo que fue usted? Y Andrea le contesta, ¿le cuento lo que pasó? Pues obviamente él va a decirle a ustedes lo que le conviene. Yo no busco discutir con usted, más bien lo contrario, hay una bebé de por medio. Y aquí hay una frase muy importante que la extraje de ese mensaje y es donde Andrea le dice a Maricel Oviedo, me quería encerrar en mi cuarto para que el problema no pasara a más. Y si yo no hacía lo que hice, me muero ahogada. Así que por favor, no diga que yo lo agredí, porque Marvin, usted más que nadie sabe el carácter que tiene Marvin. Y está bien, todos estos días, mientras pongo la pensión, voy a ver si mis papás me prestan dinero para mantenerla. Y Maricel le contesta de forma muy cínica, dígale a su mamá que le dé los 180,000 que había acordado pagarle a Marvin por su inscripción en Forex. Con esto le alcanza para un mes mientras se le deposita. Y Andrea le contesta, sí, a ver si acaso, jeje, voy a decirle buenas noches. Aquí podemos ver claramente que Andrea le está explicando a su suegra por qué le tuvo que pegar con el adorno a la cabeza al imputado,
porque si no me ahogaba, si no me muero ahogada. Andrea sintió que su vida estaba en peligro, porque evidentemente si le presionan el cuello con la fuerza del imputado, va a morir asfixiada como finalmente murió el 29 de marzo del 2018. En la Semana Santa del 2018, las agresiones contra la ofendida Miriam Andrea se intensificaron. El imputado estaba consumiendo drogas, según lo indican las amigas de Andrea en la fiesta de Sofía Solís, que según el video que tenemos de la fiesta de Sofía Solís, ese video extraído del celular del imputado tiene fecha 26 de marzo del 2018, por eso es una prueba que confirma lo que declararon aquí los testigos Sofía Solís, Tamara Zúñiga y Sharon Vega, quienes indicaron que la fiesta fue el lunes antes. Ahora bien, la fecha pues no es tan relevante, lo importante es que esta fiesta se realizó en la cabaña de madera donde vivía el imputado con Miriam Andrea, y antes de la fiesta, cuando estaban decorando, colocando unos globos, Sharon Vega vio cuando Marvin agarraba a Andrea con fuerza por los cachetes y se los presionaba. La soltó porque ella le dijo, Andrea, páseme un globo, y él se dio cuenta y la soltó. Pero él estaba muy agresivo. Toda esta semana sus agresiones se intensificaron. ¿Y por qué? Simplemente para reducir a Andrea la impotencia. Cuando terminó matando a Andrea, el 29 de marzo del 2018, Andrea tenía las muñecas dislocadas, no podía alzar a su hija, no podía alzar un pichel de fresco. Así lo declararon sus amigas quienes estuvieron en esa fiesta. Andrea ya estaba lastimada. Y más adelante vamos a referirnos a la agresión del 27 de marzo, al día siguiente, cuando la arrastró por el piso, y todos estos moretones que tiene el cuerpo de Andrea de diferente tiempo de evolución son coincidentes con estas agresiones que ella sufrió desde inicios de la Semana Santa del 2018. Andrea le contó a Sharon Vega que ese día Marvin la golpeó, que la agarró de la mano y la tiró de la cama. No la dejaba bajar para atender a Luciana. Y Andrea le contó que tuvo que aruñarlo en el cuello para que la soltara. Evidentemente, en una relación de agresión, ella trataba de defenderse. Y lo que hizo fue aruñarle el cuello, y por eso tenía esos aruñazos en el cuello. Pero no significa que Andrea agrediera de forma sistemática y constante al imputado, no, sino que cuando pudo defenderse lo hizo. Y en el audio que amablemente solicitó el señor defensor para que se reprodujera en esta sala, Andrea fue la que lo dice claramente en ese audio: usted es el que me pega, usted es el que me pega. Y él algo le contesta como que ella le pega, sí, para defenderme. Por supuesto, porque en una relación de agresión, Andrea hizo todo lo posible para defenderse, pero lamentablemente no lo logró. Las tres amigas declararon que Andrea ese día tenía la mano lastimada. Después, Sharon Vega y Tamara Zúñiga vieron que el imputado consumió marihuana ese día de la fiesta. El imputado se puso a consumir marihuana con sus amigos Hans y Pablo Mora. Ellas declararon aquí que Andrea ni ellas estaban consumiendo marihuana, y que a partir del momento en que consumió, el imputado se tornó agresivo, se tornó diferente. Entonces, en algún momento en la fiesta se colocó detrás de Andrea, la pellizcaba por todas las partes del cuerpo, le mordía los cachetes y finalmente le hizo una llave mataleón. Esta llave acostumbraba a hacérsela el imputado a Andrea para someterla, para molestarla, y solo la soltó por insistencia de su amigo Sharon Vega, porque Andrea le decía que la soltara, él no le quería soltar, y Sharon le dice que no ve, que ella dice que la suelte. Y Marvin le contesta, es que Andrea no aguanta nada. Este incidente también lo presenció la testigo Sofía Solís, y dijo que Andrea se sentía muy incómoda, muy avergonzada, porque el imputado no acostumbraba a agredirla ni a tratarla mal frente a testigos. Lo hacía cuando estaban solos, pero aquí ya él estaba perdiendo todo tipo de control, él estaba más descontrolado que nunca,
y la agredió delante de sus amigas. Ella se sentía muy avergonzada. Al día siguiente de esa fiesta, el 27 de marzo del 2018, doña Ivania declara bajo fe de juramento que el imputado la llama y le dice que Andrea está muy mal, que por favor ella y don Douglas vayan a la cabaña. Entonces cuando llegan a la cabaña, el imputado les dice que Andrea se iba a tomar unas pastillas, que se quería suicidar. Andrea en ese momento niega que quisiera suicidarse. Ella les dice: ¿cómo me voy a querer suicidar si está Luciana? Yo no voy a dejar sola a Luciana. Y además les aclaró que estaba harta, que él la agarró, la levantó del pelo, la tiró al suelo y la arrastró. Y eso es totalmente coincidente con el perfil de agresor que tiene el imputado, con las agresiones verbales, psicológicas y físicas de él contra su esposa, del imputado contra su esposa. Y ese día cuenta doña Ivania que Andrea estaba muy mal, que don Douglas Fernández comenta también que Andrea les dijo que él agarró del pelo, que él la arrastraba y que Andrea tenía estaba muy maltratada, tenía el pelo desacomodado y tenía marcas rojas. Esto es coincidente con las manifestaciones que Andrea les dijo ese día. Además, dice don Douglas que tenía marcas rojas en el cuello y en las manos. Y la situación se dio porque el imputado se había gastado 100.000 colones en marihuana y Miriam Andrea le reclamó por esa situación porque él no aportaba dinero al hogar. A raíz de esta situación es evidente la actitud que ha tenido el imputado. Cuando sucede algo, cuando sucede un problema y es descubierto, él lo que le parece muy fácil echarle la culpa a su esposa. Entonces la culpa es de Andrea. ¿Por qué? Porque ella me provoca, porque ella me incita, ella me hizo decir eso. Eso fue lo que declaró en la mañana. Cuando la insultó, es que Andrea me hizo decir eso. Entonces ella justifica todas sus agresiones la culpa siempre es de Andrea. Aquí estaba diciéndole a los padres que Andrea había intentado suicidarse. ¿Por qué? Porque, como bien lo aseguró la señora fiscal, estaba preparando todo. El imputado planeó la muerte de su esposa. No quería pagarle la pensión, se la llevó a vivir a un lugar solitario donde no se escuchaba absolutamente nada en las casas vecinas y terminó asesinándola. Además, ponía la música muy alta, según lo indica la señora Vanessa Alvarado en uno de los audios del 911, y nunca se escuchaba nada en esa casa por la música alta, que era cuando el imputado agredía a la ofendida. Después de conocer a Marvin y después de todas estas agresiones que hemos detallado, agresiones verbales, agresiones psicológicas, agresiones físicas y sexuales, Miriam Andrea cambió de ser una muchacha feliz, alegre, con muchos amigos, atlética, saludable. Ella se tornó callada, sumisa, deprimida, bajó mucho de peso, siempre se le observaban moretes en los brazos, tenía ojeras, ya no usaba vestidos ni enaguas. Dice Sofía Solís que antes era muy vanidosa y después empezó a descuidarse, se le hicieron ojeras, y su tía María Luisa Fernández dice que Andrea lloraba mucho. Sí, ella estaba en una situación de depresión por las agresiones del imputado en su contra. A continuación voy a referirme a los hechos del 29 de marzo del 2018. El femicidio de Miriam Andrea ocurrió 11 días después de que se trasladaron a vivir a la cabaña en San Francisco de Heredia, 400 metros oeste, 250 norte y 50 metros este. El querellado agredió salvajemente a su esposa y terminó estrangulándola hasta provocarle la muerte por asfixia. En ese momento, el querellado y la ofendida se encontraban solos en la cabaña con su hija Luciana, de 9 meses de edad, mientras Luciana dormía. Marvin Brenes Oviedo no llamó al 911 porque evidentemente a él no le interesaba que fueran a auxiliar a Andrea, no le interesaba que le dieran atención médica. ¿Por qué? Porque le acababa de asesinar. Lo primero que hizo el imputado fue llamar a doña Ivania Vallejo, que estaba en Jacó, ni siquiera podía acercarse para ayudar a la situación.
porque estaba a muchos kilómetros de distancia, y le dijo: Andrea no responde, no le dio ninguna explicación. ¿Qué podía hacer doña Ivania en ese momento? Bueno, después llamó a doña Vanessa, que llamó al 911. Segundo, el imputado llamó a Carla Brenes y le dijo que había encontrado a su esposa en el baño. No le dio ninguna explicación, porque cuando la persona del 911 le pregunta que qué pasó, ella dice que no sabe, que va a llegar al lugar a ver qué fue lo que sucedió. Cuando doña Ivania recibe la llamada del imputado, llama a doña Vanessa Alvarado, vecina de la cabaña, para que averigüe lo que le pasó a su hijo, a su hija. Y doña Vanessa es la que llama al 911. ¿Por qué el imputado no llamó al 911? Ante una emergencia, ante una que se encuentre su esposa muerta en la bañera, que se encuentre su esposa sin signos de vida en la bañera, con un golpe en la ceja izquierda y una cortada en el labio derecho, inferior derecho. Bueno, lo que hizo fue llamar a doña Ivania. ¿Para qué? Para decirle: sí, doña Ivania, ya le maté a su hija, ya le maté a su hija. El testigo José Carlos Ríos Alvarado fue la persona que se acercó por primera vez a la cabaña. Doña Ivania llama a doña Vanessa Alvarado para que vaya a ver qué pasó. Como doña Vanessa se está bañando, le dice a su hijo que vaya a asomarse, a ver qué pasó en la cabaña, qué le pasó a Miriam Andrea. Entonces el testigo José Carlos Ríos Alvarado dice que él va bajando para ver qué sucedió. En ese momento también llegan las hermanas del imputado y él escucha claramente que el imputado dice: fue mi culpa, fue mi culpa. Y las hermanas le decían: no, no fue su culpa. Sí, fue mi culpa. El imputado lo dijo en ese momento porque estaba muy alterado, estaba muy incrédulo. Y un testigo que no es ni siquiera amigo de Andrea, no es amigo del imputado, nunca había trazado ninguna palabra con ellos, lo escuchó y aquí vino a declararlo al juicio claramente. Claro, fue la primera persona, aparte de las hermanas del imputado, que llegó al sitio del femicidio. Los paramédicos de la Cruz Roja de San Isidro de Heredia, los señores Nelson Alcázar y Ana Elena Murillo, fueron quienes atendieron la emergencia y encontraron a la ofendida tendida en el suelo de la cabaña, con paro cardiorrespiratorio, desnuda, con moretones en diferentes partes del cuerpo, un corte en su ceja izquierda y equimosis en párpado superior izquierdo, una herida en el labio inferior de la boca sin signos de vida, defecada y con marcas rojas en el cuello. Tanto Nelson como Ana Elena fueron claros al decir que la ofendida tenía marcas rojas en el cuello. Si bien es cierto, después no le quedaron esos signos externos, fueron pequeñas marcas que le vio a Ana Elena, que no tenían, no era una marca continua, sino que eran como unos puntitos rojos que le vio en el cuello a la ofendida, al frente del cuello y a los costados. De conformidad con la certificación médica dictamen HSVP-TD-7436-2018 del Hospital San Vicente de Paúl Heredia, visible folio 565 del legajo principal, se calcula 10 minutos de paro antes de la llegada de la Cruz Roja. Eso de conformidad con la información que se obtuvo. Y según esa certificación, después de 10 minutos de soporte básico y 25 minutos de soporte avanzado, Miriam Andrea fue trasladada en ambulancia de la Cruz Roja a la área de emergencias del Hospital San Vicente de Paúl, donde llegó inconsciente. Ahí hizo 2 paros cardiorrespiratorios y falleció a las 15:50 horas del 29 de marzo del 2018. El perito, el doctor Jorge Aguilar Pérez, según consta en el informe 84 IP-2018, folios 97-99, es el médico que hace el levantamiento del cuerpo en el Hospital San Vicente de Paúl y describe todas las lesiones que fueron encontradas en el cuerpo de Andrea, y hacemos referencia a esta acta de levantamiento por cuanto es muy detallada en cuanto a las equimosis que fueron encontradas en el cuerpo de la ofendida, algunas de las cuales incluso no fueron incluidas en la autopsia.
Aquí dice el doctor Aguilar que el cuerpo de la ofendida presenta herida contusa en cara modificada por puntos de sutura con equimosis en párpado superior izquierdo, herida contusa en mucosa interna del labio inferior reciente, equimosis en cadera izquierda antigua, equimosis en cara anterior de rodilla izquierda y otra en cara lateral antigua, pequeñas equimosis en cara posterior de pierna izquierda, zona rojiza con descamación blanquecina en cara lateral de la pierna derecha, zona amarillenta en cadera derecha antiguas, zonas de equimosis rojizas en cara palmar de mano derecha reciente, equimosis a lo largo del brazo izquierdo, equimosis en codo izquierdo, zonas con equimosis violáceas en glúteo izquierdo. Es decir, la ofendida tenía equimosis por todo el cuerpo, por todas las partes del cuerpo, y según el imputado, ella era quien se golpeaba a sí misma. Eso es absolutamente falso, es otra bajeza, otra vileza del imputado. Con todas estas manifestaciones y pruebas de la agresión verbal, psicológica, sexual y física, todavía quiere que sus autoridades crean que la imputada se golpeaba a sí misma. Por supuesto que no, la ofendida. La ofendida era quien sufría de las agresiones físicas por parte del imputado. Ahora bien, el dictamen médico legal, que es la autopsia, número DA-18-00816-PF del 17 de julio del 2018, de la sección de patología forense del Departamento de Medicina Legal, se establece claramente que la causa de muerte de la ofendida Miriam Andrea es asfixia por estrangulación y la manera de muerte es homicida desde el punto de vista médico-legal. Aquí no hay prueba alguna que rebata el dictamen del forense. Esta es una prueba irrebatible, indiscutible, y porque el imputado venga a inventar de forma descarada que era la ofendida la que se golpeaba sola, no puede cambiar este dictamen médico legal donde se determinó que la muerte es homicida. No hay ninguna duda que fue otra persona la que estranguló a Miriam Andrea, y esa persona es el imputado porque ese era el único que estaba con ella en la cabaña ese 29 de marzo del 2018. Voy a hacer referencia a las lesiones encontradas en el cuerpo de la ofendida provocadas por el querellado Brenes Oviedo. Primero, asfixia por estrangulación con fractura de la unión del cuerpo con el asta mayor del hueso ioides en su lado derecho, hematoma en el nervio frénico derecho de 0.2 por 0.1 centímetros, síndrome asfíctico caracterizado por congestión facial, sangre oscura y fluida, congestión y edema pulmonar y congestión y cianosis multivisceral. En traumas faciales encontraron lesiones que son las descritas como equimosis violácea localizada en cara interna izquierda del labio inferior de 2 por 1 centímetros, herida contusa localizada en la cara externa derecha del labio inferior de 2 centímetros, herida modificada por puntos de sutura localizada en el párpado superior izquierdo de 2 centímetros, con hematoma subyacente con piel con coloración violácea de 4 por 2 centímetros. En la extremidad superior izquierda, equimosis violácea con áreas verdosas localizadas en cara anterior del tercio medio del brazo de 4 por 2 centímetros, amorfa, cara anterior del tercio medio del brazo número 3 redondeadas de proximal a distal de 1 por 0.5 centímetros, 1 por 0.3 centímetros y de 0.5 por 0.5 centímetros, y cara posterolateral del tercio medio del brazo de 7 por 2 centímetros, amorfa violácea con áreas verdosas y amarillentas. Y el comentario de la autopsia dice que acorde a los hallazgos anatomopatológicos, hematoma en el nervio frénico y síndrome asfíctico descrito, y radiológico, que es la fractura de la unión del cuerpo con el asta mayor del hueso ioides en su lado derecho, de la autopsia se establece como causa de muerte asfixia por estrangulación. No solo tenemos ese dictamen médico legal de la autopsia que es muy claro, realmente el dictamen se explica por sí mismo, y contamos con el protocolo de autopsia
donde están acreditados todos los exámenes que se le practicaron al cuerpo de la ofendida, sino que también el médico forense, el perito doctor Carlos Alberto Peña Coto, vino a declarar ante sus autoridades. Es un médico forense con especialidad en medicina legal, es un perito de la sección de patología forense del Departamento de Medicina Legal del OIJ y tiene experiencia de 10 años como médico forense. Fue el perito que practicó la autopsia de Andrea. El perito determinó que aquí hubo estrangulación por los signos internos que encontró. ¿Cuáles son los signos internos de la estrangulación? Hematoma al nivel del nervio frénico, hallazgo radiológico, que es una fractura en el hueso ioides, signos del síndrome asfíctico, congestión hepática multivisceral, congestión cerebral severa y síntoma, que es un síntoma del síndrome asfíctico. Con respecto a la estrangulación, dice el perito que una persona pierde la conciencia después de 20 a 30 segundos sin respirar. Es decir, de 20 a 30 segundos con hipoxia, una persona deja de respirar y pierde la conciencia. Pero deben pasar más de 5 minutos para que se produzca el síndrome asfíctico. Es decir, la compresión del cuello debe ser sostenida por más de 5 minutos. Primero la persona pierde la conciencia a los 20 segundos, pero para que esa persona muera tiene que ser una compresión de más de 5 minutos. Es mucho tiempo, señores jueces. Al hacer un esfuerzo, dice el perito, que le están comprimiendo el cuello, hay una relajación de esfínteres y la persona se puede orinar y defecar. Y precisamente la ofendida, Miriam Andrea, defecó cuando estaba siendo estrangulada por su esposo. Así la encontraron los paramédicos de la Cruz Roja. El perito explica que no se encontraron hallazgos externos de la estrangulación, pero sí aclaró que una estrangulación se puede provocar con un elemento externo suave como una sábana, un paño sin dejar marcas o signos externos. Y ante una pregunta de uno de los señores conjueces, el perito explicó que la realización de una llave tipo mata-león con compresión del cuello entre el brazo y el antebrazo podría no dejar marcas. ¿Por qué? Porque es tejido blando, es piel contra piel. Entonces perfectamente pudo haberlo matado con una de las llaves que acostumbraba hacerle y que 3 testigos vieron hacerle 3 días antes de su muerte, en la fiesta de Sofía Solís. En cuanto a la fractura del hueso ioides, el perito amplió su dictamen y explicó que el ioides tiene una forma de herradura. Donde está la U es el cuerpo y donde sube son las astas. En la unión del cuerpo con las astas, estas fracturas son típicas del estrangulamiento. Es decir, no se quebró, aquí no se fracturó el cuerpo del hueso ioides, se fracturó la unión del cuerpo con el asta derecha. Y esa es una fractura típica del estrangulamiento. Así lo dijo el señor perito. Para fracturar el hueso ioides debe ejercerse una presión mayor o igual a 4 kilos y la presión debe ser sostenida por un mínimo de 5 minutos. Y el perito fue claro en que la fractura del hueso ioides fue provocada por un agente externo, no fue por intubación. Aquí podemos ver una ilustración del hueso ioides, donde está el cuerpo, que es la parte roja, y las astas mayores son las que están en verde. Entonces la unión entre el cuerpo y una de esas astas, la derecha, fue lo que se fracturó. Fue lo que el imputado fracturó cuando presionó el cuello de Miriam Andrea. Ahora, el perito explicó que para que se quiebren estas astas debe ejercerse una presión paralela a ambas astas y puede ceder una de las astas o ambas. Es decir, no es que la presión sea mayor en el lado derecho y por eso se fracturó ese lado, sino que la presión se ejerció en ambos lados y eso fue lo que provocó la fractura de la unión del cuerpo con el asta derecha. Ahora bien, tanto la fractura del hueso ioides como el hematoma en el nervio frénico derecho fueron producidos por un factor externo y la compresión del cuello, así lo explicó el señor perito, el médico forense, el doctor Carlos Peña, de forma simultánea o una antes de la otra. Es decir, aquí pudo haberse fracturado el hueso ioides en otro momento, pero lo que le provocó el síndrome asfíctico fue la compresión del cuello de forma a los lados del cuello
compresionó y esa misma presión fue lo que provocó tanto la fractura del hueso hyoides como el hematoma en el nervio frénico derecho. Y explicó el señor perito que el doctor Avellán, con más de 50 años de experiencia en radiología, fue quien reportó la fractura del hueso hyoides. Él se sentó con el doctor Avellán y los dos llegaron a la conclusión de que el hueso hyoides se había fracturado. Ahora bien, la defensa siempre ha cuestionado que el proceso de intubación fue lo que provocó la fractura del hueso hyoides. Entonces, plantearon una ampliación, un recurso, una solicitud de adición y ampliación de este dictamen médico legal y la defensa preguntó expresamente si el hueso hyoides se podía fracturar con una intubación. Y en el dictamen médico legal número A 2018-00135 PF del 26 de julio del 2018, se determinó que una fractura de hueso hyoides no es posible que sea producida por una intubación, ya que debe mediar un mecanismo de presión externa en el cuello. Así es muy claro y así se ha sostenido, y este dictamen no ha sido rebatido por ninguna otra prueba. Y el doctor Peña Coto es claro al afirmar que para que se produzca la fractura en ese hueso debe ejercerse la presión externa de adelante hacia atrás. Explicó el doctor Peña Coto que en la intubación pueden producirse hemorragias a nivel de cuerdas bucales y en la tráquea, que son lesiones esperables y prevenibles desde el punto de vista médico, pero no es posible una fractura del hueso hyoides por una intubación y tampoco está descrita en la literatura médica. Ahora bien, hay otro punto que el perito aclaró en este juicio, y es que la ofendida no se desmayó. Una persona de 20 años, la ofendida era una mujer sana de 20 años de edad y no va a sufrir un síncope o un desmayo por la alteración descrita en la autopsia como infiltración adiposa en el miocardio. Es decir, esa infiltración adiposa en el miocardio, explicó el perito, es simplemente grasa en el miocardio. Todos tenemos grasa en el miocardio y una persona de 20 años no se va a desmayar por esa alteración encontrada y descrita en la autopsia. Aquí podemos ver cuáles son las equimosis a las que se refiere en la autopsia. El doctor Peña Coto dice que las equimosis de color violáceo con áreas verdosas que estaban en el brazo izquierdo de Miriam Andrea tienen más de 2 días de evolución. Es decir, esto es totalmente coincidente con lo que la ofendida le contó a sus amigas y le contó a sus papás, que el imputado la había agredido días antes de su muerte. El doctor Peña Coto también se refirió a las heridas contusas localizadas en la cara externa derecha del labio inferior y en el párpado superior izquierdo. Dice que estas heridas no forman parte del síndrome asfíctico. La herida suturada a nivel del párpado tenía bordes deshilachados, puentes dérmicos, hematoma reciente y coloración violácea, es decir, es una herida reciente. Aquí podemos ver el golpe que explica el doctor Peña Coto, que esta herida que se le ve en el párpado superior izquierdo es una herida producida por un objeto contundente o con un puño. ¿Y por qué se rompe la piel? Porque la energía que trae el objeto contundente rompe la elasticidad de la piel. Estas heridas, dice el doctor Peña, fueron producidas antes del síndrome asfíctico porque tienen reacción vital. Es decir, había sangre, esas heridas, se hizo como un granito después de que empezó a curarse la herida, y fue producida antes del cuadro asfíctico y es una herida reciente, con una evolución de 1 a 2 días. Y ahí se puede observar el hematoma subyacente a la herida en el mismo párpado superior izquierdo. Esta herida, que también dice el doctor Peña Coto, es producida por un golpe, ya sea con un objeto contundente o con un puño. Esta herida también tiene reacción vital y fue producida antes del cuadro asfíctico. Aquí podemos observar las equimosis del labio y herida contusa del labio son recientes, tienen el mismo tiempo de evolución. A la izquierda podemos observar la herida contusa del labio inferior derecho y en la imagen de la derecha podemos observar las equimosis que fueron producidas en el mismo momento en que Miriam Andrea recibió el golpe
con un puño o con un objeto. A continuación voy a referirme a las apreciaciones, a las declaraciones que hizo el doctor Jorge Manuel Vargas Marín, que es un doctor que fue presentado por la defensa para desvirtuar, según la defensa, los resultados de la autopsia. En primer término, es importante que sus autoridades tomen en consideración que el doctor Vargas Marín no es un patólogo forense. El doctor Vargas Marín es un patólogo hospitalario jubilado y su especialidad es en patología general con énfasis en enfermedades de riñón. El doctor declaró aquí que, él no tiene, por consiguiente, él no tiene ningún título habilitante ni idoneidad manifiesta para cuestionar la autopsia de la ofendida Miriam Andrea Fernández Vallejo. No tiene ninguna experiencia en patología forense, nunca ha realizado una autopsia médico-legal, solo ha hecho autopsias hospitalarias que obedecen a muerte natural. Y su única experiencia en patología forense fue un año en Manhattan en los años 70, y él lo que hacía era revisar los casos antes de que el médico realizara la autopsia, pero él nunca realizó una autopsia, y también admitió ante sus autoridades que nunca ha hecho una autopsia a una persona que ha muerto por asfixia, por estrangulación. Nunca ha hecho la autopsia a un estrangulado. Entonces, ¿cómo puede tener autoridad para venir aquí a cuestionar la autopsia realizada por el perito Peña Cotto, que determinó que la causa de muerte es asfixia por estrangulación? No tiene ninguna capacidad para cuestionar esa autopsia, ni siquiera ha realizado una autopsia de ese tipo. Él reconoció también, ante una pregunta de la señora jueza, que no estudió todo el protocolo de autopsia de Miriam Andrea, solo estudió la parte macroscópica, así lo dijo claramente, y además evadió preguntas relevantes sobre la autopsia de la ofendida. Cuando el juez Guillermo Arce le preguntó que cuál es la relación entre una fractura del hueso ioides y una alteración o muestra de trauma en el nervio frénico, lo que respondió es que no puede decir, no podría decir. Y resulta que, de acuerdo con la autopsia, esas dos lesiones encontradas en Miriam Andrea fueron producidas por un factor externo, que es la compresión del cuello, precisamente. Después, el perito Vargas Marín respondió a la jueza presidenta que a través de los hallazgos de la autopsia no se puede incriminar que hayan sido producidos por asfixia. Son hallazgos secundarios a la falla cardíaca, es decir, la paciente presentó un paro. Sí, todos sabemos que Miriam Andrea presentó un paro cardiorrespiratorio, estaba en paro cardiorrespiratorio cuando llegaron los paramédicos de la Cruz Roja, pero el perito nunca pudo decir que produjo el paro, porque Miriam Andrea no tuvo un infarto. Miriam Andrea tuvo unas lesiones cerebrales productos de la hipoxia, y todas las lesiones son productos del síndrome asfíctico. La jueza presidenta le preguntó si había visto en la autopsia hallazgos de hematomas o escoriaciones, a lo cual respondió que no, obviando precisamente el hematomio en el nervio frénico derecho, que es la lesión interna del cuello del ofendido, producto de la compresión del cuello, producto de un factor externo. Y el doctor Vargas Marín tampoco consideró el cuadro lesionológico completo que describe la autopsia, ni explicó cuál fue la causa que produjo el paro cardiorrespiratorio en una mujer sana de 20 años. En emergencias del Hospital San Vicente de Paúl, pues tampoco pudieron determinarlo, porque no le tuvieron que remitir la medicina legal para que le hicieran la autopsia, y fue medicina legal donde el doctor Peña Cotto determinó que efectivamente ella murió por asfixia por estrangulación. Pero si no se le hace una autopsia, evidentemente no se puede determinar cuál es la causa del paro cardíaco. Y el doctor Vargas Marín evidentemente no participó en la autopsia de Miriam Andrea y no tiene ninguna facultad para cuestionar la autopsia realizada por el perito Peña Cotto. El imputado está identificado plenamente como el autor del femicidio de su esposa Miriam Andrea. El 28 de marzo del 2019, la ofendida fue golpeada salvajemente y estrangulada en su casa de habitación, ubicada en San Isidro de Heredia.
En el sitio solo se encontraban Marvin Brenes Oviedo y su hija Luciana, de 9 meses de edad, quien estaba dormida. No había ninguna otra persona en la cabaña, solo el imputado y su esposa y su hija. También es necesario tomar en cuenta que el femicidio de Miriam Andrea no es un hecho aislado, es decir, no es una mujer que pareció muerta caída en la bañera del baño, no, ella venía siendo víctima de agresiones verbales, psicológicas, sexuales y físicas por parte de su esposo, estaba inmersa en un ciclo de violencia doméstica y de agresiones constantes por parte de su esposo. Entonces no podemos aislar los hechos del 29 de marzo del 2018, que es cuando ocurrió el femicidio, de todo el historial de violencia doméstica, todo este historial que llevaron a una muerte, que llevaron a la muerte del ofendido. Y aquí hacemos referencia a los hechos principales que nos han relatado los testigos y que hemos podido constatar con la prueba del expediente. El incidente de abril del 2017, cuando intentó asfixiarla con una almohada. Las 2 tentativas de femicidio del 25 de diciembre del 2017, cuando le hizo una llave mataleón a su esposa en la fiesta de Sofía Solís el 26 de marzo del 2018. Y tal como indiqué anteriormente, desde el inicio de la Semana Santa del 2018, las agresiones contra Miriam Andrea por parte del imputado se intensificaron y desgraciadamente el femicidio fue el desenlace dolorosamente previsible de una cadena de agresiones crueles por parte de su esposo Marvin Brenes Oviedo. A continuación nos vamos a referir a la versión del imputado. El imputado realmente, tanto en su declaración indagatoria como en la historia médico-legal que brindó ante el perito que le hizo el análisis de sus brazos, de sus manos, ha contado, digamos, una historia similar y similar a la que contó ante sus autoridades. Ha dicho que su esposa se estaba bañando, que tenía la puerta del baño con seguro, que como ella no salía, se asomó por una celosía, la vio tirada en el baño, abrió la puerta con un cuchillo, forzó la puerta y la encontró inconsciente con una corte en la ceja izquierda y otro corte en la boca. Esta versión la repitió a varios testigos. Algunos testigos les dijo que su esposa se cayó, a otros no les dio mayor explicación. Al doctor que lo atendió en emergencias, Carlos Arias, dijo que el imputado no brindó mayor explicación de lo que le había sucedido a su esposa, simplemente que la había encontrado en el baño tirada. Sin embargo, a solicitud de la Fiscalía, se hizo una consulta precisamente para que se determinara si la versión del imputado es compatible con los hallazgos encontrados en la autopsia y de conformidad con el dictamen médico-legal ADA 2018-00128 PF del 19 de julio de 2018, se determinó que las lesiones encontradas en la autopsia DA 2018-816, descritas en el comentario como hallazgos anatomopatológicos y radiológicos, no son compatibles de haber sido producidas con los hechos narrados por la persona imputada en el documento aportado por la autoridad judicial descrito como continuación de la declaración del imputado. Y aquí declara el señor perito, el doctor Peña Coto, que ante la pregunta que se le hizo, que por qué llegó a esa conclusión, porque realmente el dictamen no es muy amplio en su explicación, él dijo que según el imputado la muchacha se estaba bañando, que la vio tirada en el suelo por una celosía y que abre la puerta con un cuchillo, y de una vez el perito descarta que las lesiones que presenta la ofendida sean compatibles con una caída. Estas lesiones no fueron producidas por una caída. ¿Por qué? Porque no se puede provocar la fractura del hueso ioides a partir de la caída en una bañera. Y se refirió a la foto número 376 de las fotografías que son parte de la inspección ocular realizada por el organismo de investigación judicial, y el perito dijo claramente, en una bañera como la que me acaba de mostrar la señora fiscal, si se cae una persona no se va a fracturar el hueso ioides. Y
aquí más adelante, él explica que con una caída, si la persona cae de forma consciente, hace una flexión en el cuello y no se va a golpear el cuello, se va a golpear otras partes. Si la persona cae inconsciente, podría golpearse el cuello y podría haber una fractura del hueso dioides, pero no en la unión del cuerpo con las astas, sino en el cuerpo del hueso dioides, porque lo que se va a golpear no va a ser estas partes. El doctor Peña Cotto dice, si usted se cae en la bañera y pega en ese desnivel de la bañera que le mostraron, pega la cara, pero no pega el cuello. Si pega el cuello, no pega la cara. Y si pega la cara por una caída, sería con una menor energía cinética. Entonces no se producen este tipo de lesiones externas que estamos viendo en la cara y el tipo de lesiones internas que estamos viendo en el cuello. Es decir, el perito fue enfático y él sí lo explicó en este juicio ante sus autoridades, que las lesiones que presenta la ofendida, tanto en su rostro como las lesiones internas que presenta en su cuello, no son compatibles con una caída. Aquí podemos ver que el perito explica que la ofendida tiene lesiones en la hemicara izquierda y tiene lesiones en la hemicara derecha. Esto no se explica con una caída. Tienen ambas hemicaras, es decir, la energía cinética, y además dice que estas lesiones, tanto en la ceja izquierda como en el labio inferior derecho, son lesiones producidas por un golpe, por un puño o por un objeto contundente. No fue por una caída, y si se va a caer, evidentemente se va a golpear de un solo lado de la cara, no se va a golpear del lado izquierdo, en el párpado izquierdo y en el labio inferior derecho. El imputado alega que Andrea se golpeaba a sí mismo, pero abundante prueba testimonial y documental como material, como lo he referido anteriormente, acredita las agresiones físicas por parte de su esposo, y Andrea reconoce que él es quien le pega. Es imposible que la ofendida se autolesionara y se provocara las heridas contusas en sus párpados superior izquierdo con hematoma subyacente y cara externa derecha del labio superior. Según el médico forense, estas heridas fueron provocadas por un golpe con puño o con objeto contundente por percusión. Estas heridas son tan dolorosas y zonas tan sensibles como el ojo y la boca, no pudieron haber sido provocadas por los propios puños de la ofendida. Ahora bien, Miriam Andrea no sufría ninguna enfermedad neurológica ni psiquiátrica que la llevara a autolesionarse y provocarse heridas de tal magnitud que, según el perito Peña Cotto, fueron provocadas por una energía cinética superior a una caída. Es decir, Miriam Andrea no se pudo haber autolesionado. El mismo imputado contó aquí que en esa Semana Santa Andrea fue a hacer una presentación a un café sobre el negocio. Entonces, ¿cómo podemos explicar que una persona que realiza una fiesta en su casa, que reciba a sus amigas, que reciba a los amigos del imputado, pueda llegar al punto de autolesionarse de esa forma? Evidentemente, la energía aplicada en esas heridas es por un golpe propinado por otra persona, no es por un golpe propinado por sí misma. Y en el baño tampoco se encontró ningún indicio de impacto por parte del cuerpo de Andrea en alguna pared del baño, contra el suelo, contra la bañera. En el baño, los oficiales del OIJ solo encontraron una gota de sangre que se determinó que era de Miriam Andrea. Pero dijo el oficial del OIJ, Marco Vinicio Esquivel Alfaro, que esta gota cayó por gravedad, no por contacto. Es decir, si Miriam Andrea se hubiera caído en la bañera o se hubiera dado golpes con la cabeza contra la bañera, contra las paredes o contra el piso, evidentemente habría quedado rastros de sangre en esas partes del baño. O en alguna otra parte de la cabaña, pero ni en el baño ni en ninguna parte de la cabaña fue localizado ningún objeto contundente con el que Andrea pudiera haberse provocado estas lesiones. La ofendida tampoco se autoeliminó, ella no se estranguló a sí misma. El doctor Peña Cotto declaró claramente que cuando una persona deja de respirar de 20 a 30 segundos, pierde la conciencia. ¿Por qué? Por la hipoxia o porque ya no circula la sangre hacia el cerebro. Entonces la persona pierde la conciencia. Y si ella con sus propias manos estuviera apretando el cuello, evidentemente al quedar inconsciente a los 30 segundos no se muere y suelta las manos o suelta cualquier objeto que pueda estar utilizando para compresionar el cuello.
Al soltar las manos, evidentemente la persona deja de respirar, porque ya el perito lo explicó, para morir de asfixia por estrangulación se requiere compresionar el cuello de forma continua por un lapso de 5 minutos. Es decir, el imputado presionó el cuello de su esposa, ella se desmayó probablemente a los 20 segundos y él, aun cuando ella estaba desmayada, seguía compresionándole el cuello por un tiempo mínimo de 5 minutos. Ahora bien, la única forma en que Andrea pudiera autoestrangularse es colgándose, evidentemente. Muchas personas se autoeliminan de esa forma, pero aquí Andrea no había ningún objeto, no la encontraron colgada, no tenía ningún surco, ninguna seña de surco en el cuello que demuestren que se hubiera colgado, no tenía ningún hallazgo externo en el cuello. Y lo que el perito concluyó es que pudo haber sido ahorcada con un objeto suave, con una toalla, con una sábana o con una llave metálica. Igualmente se ha tratado de cuestionar la defensa y los testigos de la defensa han venido aquí a ofender el honor de Miriam Andrea diciendo que ella probablemente estaba drogada, que se había tomado algo para suicidarse. Claro, porque eso calza muy bien con la historia del imputado de que su esposa se había querido suicidar el 26 de marzo. Pero según el examen de toxicología DCF 2018-1365-TOX del 4 de junio del 2018, de los análisis de 2 muestras de sangre y un humor vitro de Miriam Andrea Fernández Vallejo, no se detectó drogas de tipo cannabinoides, metabolitos de cocaína ni opiáceos en sangre periférica. No se detectó etanol, acetona, isopropamol ni metanol en sangre periférica. Es decir, ella no había consumido ninguna droga ni había consumido alcohol que hicieran que provocaran algún tipo de caída o que provocaran que ella se produjera esas lesiones. El imputado también aquí está demostrado que él miente porque viene a decir que él tuvo que forzar el baño, que forzar la puerta para poder abrirla porque estaba cerrada con seguro. Y aquí, de conformidad con el acta de inspección ocular y recolección de indicios 1048 IO-DRH 2018, del 30 de marzo del 2018, lo que determinó el OIJ es que la puerta del baño utiliza un llavín circular plateado y no presenta ningún tipo de forzadura. Aquí podemos observar en la fotografía de la inspección ocular número 380 la puerta del baño donde no tiene ningún tipo de daño evidente. Y el oficial Marco Vinicio Esquivel Alfaro, que es el encargado de inspecciones oculares del OIJ de Heredia, vino a hacer una explicación amplia de cuáles fueron los hallazgos en esa inspección ocular. Aclara primero que la puerta del baño abre hacia afuera, que tiene un llavín común de tipo bola con un pin de cierre o resbaladera. En su revisión no ubicaron ningún tipo de daño en el llavín. Y desde la parte de afuera no era posible abrir la puerta del baño con un solo objeto. Explicó que tendría que haber utilizado más de un tipo de herramienta que hubiera causado daño en el marco de la puerta, pero tampoco se encontró ningún daño en el marco de la puerta ni en el pin de cierre. Entonces no hubo daño ni en el pin de cierre, ni en el marco de la puerta, ni en el llavín. Y con relación al cuchillo que fue encontrado en el sitio del crimen, este cuchillo al que refiere el imputado, que es un cuchillo de marca Rhinoware y que también fue reconocida por su hermana, es el cuchillo que podemos observar y al cual se refirió el inspector. Podemos verlo en foto número 373. Es un cuchillo muy fino que, de acuerdo a lo que indica don Marco Esquivel, ese cuchillo tiene una punta muy fina, muy delgada, no se observa ni siquiera que esté doblada. Incluso si se hubiera utilizado ese cuchillo, dice don Marco que se hubiera quebrado. Es un cuchillo muy débil para lograr hacer alguna de estas acciones. Y fue el único cuchillo que fue encontrado en el sitio donde el imputado cometió el femicidio. Ahora, aquí hay una contradicción muy evidente,
el imputado alega que el lunes de Semana Santa tuvo que patear la puerta del cuarto de su hija Luciana porque la ofendida se había encerrado con unas pastillas y unas plaquitas para suicidarse. Él metió un patón a la puerta y logró entrar porque era una situación apremiante, era una emergencia. Pero de conformidad con las fotografías de la inspección, esa puerta no presentaba ningún daño, lo cual descarta la versión del imputado. Y en todo caso, si él declaró que en algún considerar que era una situación apremiante que su esposa se hubiera encerrado en el cuarto de su hija, nos preguntamos por qué no le metió un patadón a la puerta cuando vio por una celosía a su esposa tirada. No, él fue a buscar un cuchillo de Rinaware que no es capaz de abrir una puerta y forzó el llavín para poder abrirla. ¿Y por qué no le metió el patadón que dice que le metió al cuarto de Luciana? Es totalmente contradictorio y absurdo, y él mismo se enreda en sus propias palabras. En cuanto a la adecuación típica, los hechos expuestos, los hechos de la querella, considera la parte querellante que configuran 2 delitos de tentativa de femicidio y un delito de femicidio cometidos por el querellado en perjuicio de su esposa Miriam Andrea, esto de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres. Sobre los hechos del 25 de diciembre del 2017, está demostrado que el imputado compresionó el cuello de su esposa Miriam Andrea Fernández Vallejo en 2 ocasiones, con la intención de matarla. Si no pudo estrangular a su esposa el 25 de diciembre del 2017, cuando le presionó el cuello la primera vez, fue porque ella se defendió golpeándolo en la mejilla y los testículos. Cuando le presionó el cuello por segunda vez, el imputado no consumó el femicidio porque la ofendida lo golpeó con un objeto contundente en la cabeza, un adorno que se encontró en ese momento. En cuanto a los hechos del 29 de marzo del 2017, la parte querellante considera que es un femicidio porque el imputado golpea a su esposa Miriam Andrea en el rostro, le provoca 2 heridas contusas, una en el párpado superior izquierdo con hematoma subyacente y con cara derecha del labio inferior, y al tenerla ya sometida y totalmente indefensa después de recibir esos golpes, le compresionó el cuello con el fin de acabar con su vida. Finalmente la asfixió estrangulándola y consumó el delito de femicidio. La conducta del imputado es reprochable porque tiene la capacidad mental de entender el carácter ilícito de sus actos y, una vez comprendido esto, poder adecuar su conducta de acuerdo a esa comprensión. Sin embargo, después de torturar a su esposa Miriam Andrea de forma reiterada, intentar estrangularla en 2 ocasiones, el 25 de diciembre del 2017, terminó asesinándola el 29 de marzo del 2018. No existe causa alguna, causa de exculpación que elimine ese reproche, y a continuación me voy a referir a la fijación de la pena. De conformidad con el artículo 41, los señores jueces deben tomar en cuenta una serie de presupuestos para la imposición de la pena, que detallaré a continuación. Primero que todo, los aspectos subjetivos y objetivos del hecho punible. En cuanto a los aspectos subjetivos, debe tomar en cuenta que sus autoridades, que el imputado actuó con total menosprecio de la integridad física y la vida de su esposa. No ha mostrado signos de dolor por su muerte ni arrepentimiento. En cuanto a los aspectos objetivos, el imputado se valió de su superioridad física para agredir y asesinar a su esposa en el domicilio común mientras su hija de 9 meses dormía en esa casa. No había ninguna persona además de él en esa casa. La importancia de la lesión o del peligro. El imputado lesionó el bien jurídico más importante del ser humano, que es el bien jurídico vida, y está garantizado en el artículo 21 de la Constitución Política. El daño que provocó al intentar estrangular a su esposa en 2 ocasiones y terminar matándola de forma cruel y brutal, tengan en cuenta sus autoridades que acabó con la vida de una mujer joven que tenía proyectos, que tenía toda la vida por delante y era la mamá de una niña de 9 meses que quedó huérfana. El dolor y el sufrimiento que el imputado provocó a su hija al dejarla sin mamá, y también a los padres de la ofendida, a doña Ivania y a don Luis. También solicita que se tomen en cuenta las circunstancias de modo, tiempo y lugar
Primero que todo, en la Navidad del 2017 trató de estrangular a su esposa en 2 ocasiones y la agredió salvajemente desde inicios de la Semana Santa del 2018, le provocó lesiones en sus manos que le impidieron finalmente defenderse, la golpeó en el rostro para someterla y finalmente, cuando ella ya estaba indefensa, la terminó asfixiando por estrangulación. No hay ningún motivo que justifique el actuar del imputado y solicita también que tomen en cuenta que Marvin Brenes Oviedo es un hombre joven sin ningún impedimento físico ni mental, con evidente superioridad física sobre la víctima que aprovechó para acabar con su vida. Igualmente solicita a la parte querellante que sus autoridades tomen en cuenta la conducta del imputado después del delito. Cuando después de matar a su esposa, el imputado no llamó a la línea de emergencias 911, sino que en lugar de ello llamó a la mamá de Andrea, llamó a doña Ivania solo para avisarle que su hija no respondía. Doña Ivania se encontraba en Jacó, a muchos kilómetros de distancia, con pocas posibilidades de hacer algo por su hija Andrea. Después el imputado inventó una coartada para no ser encontrado como responsable de la muerte de su esposa. Inventó una historia que se le encontró tirada en el banco. Debe tomar en cuenta sus autoridades que el imputado tampoco demostró ningún sentimiento de dolor, de duelo después de la muerte de su esposa. El testigo Aarón Hernández declaró bajo fe de juramento que el mismo día que se realizó el funeral de Miriam Andrea, se hizo una reunión en la casa de la familia del imputado donde se reunieron familiares y amigos para darle apoyo por la muerte de su esposa, y relata Aarón que el imputado estaba muy tranquilo, que a él le pareció muy extraño que estuviera tan frío, que estuviera tan tranquilo, que estaba jugando PlayStation y haciendo trucos con un perro que estaba en la casa. Esto es totalmente anormal al comportamiento que puede tener una persona que ha perdido a su esposa en un accidente, en una caída o en un desmayo. A pesar de encontrarse detenido en prisión desde hace 1 año y 7 meses, el imputado no ha manifestado dolor alguno por la muerte de su esposo ni signos de arrepentimiento. Por el contrario, ha aprovechado su estadía en prisión para hacerse tatuajes y para mantenerse en forma su musculatura. En el juicio, y toma en cuenta sus autoridades que el imputado ha mantenido una actitud desafiante, observa y mira de forma retadora a las víctimas, testigos y a los abogados de las contrapartes, y entra a la sala de juicios como si fuera a entrar a una pelea, a un combate de jiu-jitsu, como si aquí nos fuéramos a enfrentar a un combate físico, no a un juicio donde existe abundante prueba que lo va a condenar al delito de femicidio, aunque en este momento se está riendo como se ha reído en todo el juicio. Ahora bien, toma en cuenta sus autoridades que para ejercer su defensa el imputado realmente ni su defensor ni él se han defendido. Realmente ellos no han aportado prueba alguna que desacredite la autopsia, prueba alguna que desacredite que la manera de muerte es homicida y que la causa de muerte es asfixia por estrangulación. Lo que han hecho es aprovechar este juicio y aprovechar los momentos en que son pasados a declarar para difamar a Andrea, para difamar el honor de Andrea, para difamar el honor de la abuelita materna de Andrea, para acusar de delitos a don Douglas. Han aprovechado este juicio para afectar a la familia y lo han dicho claramente. Su intención es que los abuelitos de Luciana no puedan cuidarla, no puedan quedarse con ella y que van a luchar por ella, pero entonces han aprovechado este proceso, en vez de aprovechar el proceso de suspensión de patria potestad, han aprovechado este proceso en el que el imputado se debió haber defendido de forma correcta, ejerciendo su defensa técnica material, y han aprovechado para insultar, para difamar y calumniar a la familia de Andrea. El imputado es la única persona que se refiere que la ofendida le contó el supuesto delito de violación cometido por don Douglas en contra de su hija. Eso es absolutamente falso. Eso lo viene a decir para hacer daño, para hacer sentir mal, para vengarse de los papás de Andrea. No obstante, en su misma declaración se contradice, porque cuando tenía problemas con Andrea, ¿a quién llama para que lo ayuden? A don Douglas y a doña Ivania. Los papás de Andrea siempre estaban ahí
tratando de ayudarlos en los problemas que ellos tenían, en las constantes agresiones, porque el imputado siempre culpaba a Andrea de las situaciones que ellos estaban pasando y a quienes llamaban eran los papás de Andrea. Entonces, si él considera que don Douglas cometió algún delito en contra de Andrea, no tiene ningún sentido que lo llame para pedirle ayuda. Es él el que iba a dejar a su hija a la casa de don Douglas y doña Ivania para que se la cuidara, mientras tenían una fiesta en la fecha 26 de marzo del 2018, porque las testigos fueron contestes al declarar que fueron a dejar a Luciana a la casa de doña Ivania el día de la fiesta. Es mentira que Luciana estuviera dormida en una habitación mientras ellos fumaban marihuana en la fiesta, no. Primero fueron con Sharon Vega, y así lo aclaró de ella, a dejar a Luciana a la casa de don Douglas y doña Ivania, y después se regresaron a la fiesta. Entonces, si él considera que don Douglas es un peligro para su hija, ¿cómo es posible que lo llame para que llegue a ayudarlo y que le vaya a dejar a su propia hija a casa de don Douglas? Además, él nunca interpuso una denuncia, nunca interpuso una gestión ante el PANI para poder tener la custodia de su hija, porque el imputado nunca ha tenido ninguna medida cautelar que le impida acercarse a su hija. Él tenía toda la posibilidad de reclamar a su hija cuando lo dejaron en libertad. Si fue el PANI, el señor del PANI le hizo mala cara, cosa que no creo que sea cierta, podía buscar un abogado, podía buscar asesoría legal, hacer todas las gestiones posibles para que él pudiera recuperar a su hija, pero nunca le ha interesado a Luciana, nunca se ha ocupado de sus necesidades básicas, nunca se ha ocupado de mantenerla, ni cuando estaba casado con Andrea, ni cuando salió de la cárcel la primera vez que lo detuvieron, ni hasta la fecha. La familia tampoco se ha interesado en Luciana. Entonces, todas las manifestaciones que ellos hacen en este juicio definitivamente confirman que han venido a mentir. La prueba material, los audios, los videos acreditan que todas las manifestaciones, tanto de la mamá de Marvin como del papá y de la hermana, son totalmente contradictorias a lo que ellos manifiestan en las conversaciones que acostumbrábamos a sostener con el imputado mediante mensajes de audio y WhatsApp. Ahora bien, tomen en cuenta sus autoridades que el imputado no solo inventó una coartada, no solo inventó una historia fantástica que no se le cree ni su mamá, para decir que su esposa Andrea se cayó en el baño, sino que también fue modificada la escena del crimen. El testigo Marco Esquivel, el encargado de inspecciones oculares del OIJ, dijo que la escena había sido modificada, que probablemente había sido limpiada, porque la sangre que encontraron no era un pozo de sangre, no era un pozo de sangre, sino que eran rastros, que ya se veía que habían sido limpiados, incluso mezclados con agua. Y los testigos Nelson Alcázar Rodríguez y Ana Elena Murillo Fonseca, que son los paramédicos de la Cruz Roja, indicaron que los familiares del imputado eran quienes estaban limpiando la escena. Y el imputado estaba ahí. El imputado pudo haberle dicho, no, o sea, no toquen nada. Pero no, todos se confabularon para salvar a Marvin otra vez. Porque cuando Marvin se metió en un problema, llamaba a su hermana, y su hermana probablemente fue la que le dijo que inventara esa historia del cerrojo, le tomó fotos al llavín de la puerta, y ahora dicen que su hermano forzó el llavín de la puerta. Eso es absolutamente falso, porque la prueba técnica acredita que ese llavín nunca fue forzado, que la escena del crimen fue modificada y quienes lo hicieron fueron las hermanas del imputado. Además, la testigo María Luisa Fernández declaró que vio a las hermanas del imputado salir de la cabaña el día que murió Andrea con un maletín un maletín grande y una bolsa grande llena de objetos. ¿Qué iba en ese maletín y esa bolsa? No lo sabemos, pero evidentemente todas esas acciones, tanto limpiar la escena del crimen como sustraer objetos de la escena del crimen, fueron para tapar, para evadir, tratar de que el imputado evada la responsabilidad de este delito del femicidio de su esposa. Por lo anterior, solicita que se declare a Marvin Brenes Oviedo autor responsable de 2 delitos de tentativa de femicidio y un delito de femicidio, esto a conformidad con los artículos 21, 39, 41 de la Constitución Política, 4, inciso 1, 5, incisos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 3, 4, incisos A, B y
de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que es la Convención Belém do Pará, el artículo 21 de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, 22, 24, 71, 73, 74, 76 y siguientes del Código Penal. Con base en lo anterior, solicita a la parte querellante que se imponga al imputado Marvin Brenes Oviedo la pena de 35 años de prisión, la pena máxima de 35 años de prisión por el delito de femicidio y 15 años de prisión por cada una de las 2 tentativas de femicidio cometidos en perjuicio de su esposa Miriam Andrea Fernández Vallejo, para un total de 65 años de prisión. Al tener por acreditado que Marvin Brenes Oviedo es autor responsable de los delitos de tentativa de femicidio y un delito de femicidio en perjuicio de su esposa Andrea Fernández Vallejo, solicita a la parte querellante la imposición de la prisión preventiva por un plazo de 6 meses. Esto porque se cumplen los presupuestos para la imposición de esta medida cautelar. Evidentemente, con la condena del imputado ya existe certeza de su responsabilidad penal por los hechos querellados. Los delitos por los que será condenado tienen una alta pena de prisión, existe peligro de fuga precisamente por la alta penalidad que enfrenta y evidentemente el imputado es una persona que es una amenaza para los testigos y las víctimas, a quienes tiene localizados y podría amedrentar para que no declaren en su contra. Aunado a lo anterior y la parte querellante considera que es muy importante hacer referencia a la cantidad de femicidios ocurridos en Costa Rica en el año 2018. Esto según datos del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, porque aquí no podemos ver el femicidio de Miriam Andrea como un hecho aislado. Desgraciadamente es parte de una ola de violencia contra las mujeres que desgraciadamente está siendo cometida por sus propios esposos, por sus propias parejas. Y en el año 2018 se cometieron 18 femicidios de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Penalización de Violencia contra la Mujer y 8 femicidios de conformidad con el concepto ampliado del femicidio. Entre esos 18 femicidios está Miriam Andrea. Aquí podemos ver los nombres de las 26 víctimas de femicidio en el año 2018 y podemos ver el nombre de Miriam. Ahí está el nombre de Miriam Andrea, de 20 años, una de las víctimas del femicidio del año 2018. Estas son las cantidades de huérfanos que han quedado, de niños que han quedado sin su mamá por estos femicidios. 19 de las 26 mujeres muertas en femicidios eran madres, 34 personas quedaron huérfanas, de estas 22 son menores de edad, 15 niñas y 7 niños. Uno de esos niños es Luciana. Luciana quedó sin su mamá porque su papá la mató. Y evidentemente el daño provocado a Luciana es un daño irreversible, es un daño que ni siquiera podemos calcular, es un daño para toda la vida. Saber no solo que perdió a su mamá, sino que su mamá está muerta porque su papá la mató, porque en algún momento cuando esté mayor se va a dar cuenta. Y el daño, por supuesto, que provocó a sus padres, a sus familiares, a sus amigos con la pérdida de Mireya. Estas son las conclusiones de la parte querellante. Les agradezco su atención y a continuación sigue don Juan Diego con la parte de la acción civil de resarcimiento. Gracias a usted, licenciado. Bien, tomando en cuenta la hora que es ya y lo extensa que ha sido esta jornada, el tribunal va a disponer la suspensión del juicio en este momento. Lo reanudaremos el día de mañana a las 8:30 de la mañana, oportunidad para la cual quedan convocadas todas las partes. Reiniciaremos la audiencia de debate con la exposición de las conclusiones de la parte civil. Tengan todos y todas muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señora presidenta.